Muy buenas noches. Estamos hablando acerca del ciclo celular y habíamos manifestado que obviamente tenemos este proceso que está previo a la mitosis, ¿no? Y este ciclo celular es una preparación en donde encontrábamos sobre todo la parte de la interfase, ¿sí? Para luego pasar a lo que viene a ser la mitosis. Les había mencionado también que tanto la mitosis como la meiosis involucran a la división celular. Ahora bien, la diferencia sería entre estos dos procesos que cuando hablamos de la mitosis será esa división celular para todo lo que, todas las células, todos los órganos que conforman nuestro cuerpo, ¿sí? Tejidos, órganos, sistemas. Y la meiosis se va a focalizar exclusivamente en las partes, en la estructura, en el aparato reproductor, ¿sí? En las células sexuales específicamente. Listo. Entonces, en esta clase vamos a organizarnos de la siguiente forma. No terminamos de analizar todas las fases de la mitosis. Entonces, en esta clase vamos a terminar de analizar para luego, en la parte final, más o menos en la mitad de la clase, para que ustedes realicen un taller que lo van a subir al Google Classroom, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a poner un poquito de atención para luego realizar el taller. Listo. Les expliqué acerca de la mitosis, ya no es necesario la diferencia inclusive entre mitosis y la meiosis. Vemos un poquito de las fases, un poquito de refuerzo también para que recordemos, porque la profase sí la analizamos. En la profase los cromosomas se condensan y comienzan a hacerse visibles con sus dos cromátidas unidas por el centrómero. Los microtúbulos del citoesqueleto se reorganizan y se forma el uso mitótico que servirá para arrastrar las cromátidas de cada cromosoma hacia los polos opuestos. Finalmente, la lámina fibrosa se disgrega y empieza a desaparecer la envoltura nuclear. Entonces aquí en la profase podemos ver una profase temprana y otra tardía, ¿sí? Aquí vemos también una parte de el núcleo celular, algunas de las estructuras. Miren, aquí podemos observar el nucleolo, el uso, los cromosomas homólogos, ¿sí? Y en la tardía ya vemos más ese movimiento o lo que realmente va a suceder en la profase. Por ejemplo, en la profase temprana observamos una membrana nuclear que está en proceso de separación. En la profase tardía ya vemos que ya está casi completa esa separación, cuyo objetivo, en este caso de la membrana nuclear, será romperse o, en otras palabras, desaparecer. Miren que también cuando observamos los cromosomas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay un movimiento. En una profase temprana los vemos alineados. Están alineados. Ahora bien, y en un extremo, la parte del núcleo. En la profase tardía, vemos que ya se encuentran más hacia el centro. Tenemos esa organización y también ya no están en forma lineal como en la profase temprana. Otra característica que señalamos de acuerdo a estas imágenes, en la profase temprana, este uso mitótico que se conoce, miren, ayuda como esa fuerza de atracción para ese movimiento de los cromosomas hacia la parte central, ¿sí? Por este uso mitótico se mueven los cromosomas como una fuerza de atracción. En la metafase desaparece la membrana nuclear
y el uso mitótico se extiende de un polo a otro. En él se diferencian tres tipos de microtúbulos. Vemos aquí los cinetocóricos, los polares y los astrales. ¿Sí? Miren, esos serían los nombres de los microtúbulos. Estos microtúbulos polares del uso se alargan en dirección a los cromosomas y cuando se encuentra con el cinetoro de uno de estos, lo captura. Estos microtúbulos unidos a sus cinetocoros son denominados microtúbulos cinetocóricos. Entonces es fundamental la presencia de estos microtúbulos. Veamos en la parte de la imagen, estos microtúbulos sitúan a los cromosomas en el plano ecuatorial del uso. Esto pues ya lo vimos en la profase tardía, ¿sí? Este inicio de la ubicación, sobre todo en la parte central del núcleo, que nos dice también los cromosomas alineados en el plano ecuatorial forman la placa ecuatorial, que es la estructura que caracteriza la metafase. Entonces aquí esta será la característica importante de la metafase, justamente la presencia de cada uno de los microtúbulos, que vimos que teníamos tres tipos, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos microtúbulos, junto con el uso mitótico, ¿qué es lo que va a haber? Esa atracción. Aquí podemos ver a cada uno de estos microtúbulos. Acá se encontraría el uso mitótico. En la parte central, obviamente, encontramos a los cromosomas con los centrómeros, con las cromátidas. Miren aquí, en esta metafase, existe la alineación de los cromosomas duplicados en el plano ecuatorial, central o ecuatorial. Entonces, miren, en la profase tardía, ¿qué es lo que observábamos? Justamente se observaba que estaba el uso mitótico en cada extremo. Y veíamos también el inicio, la reciente aparición de los microtúbulos, ¿sí? Eso es lo que observamos. Ahora, en esta metafase, el objetivo final será, primero, este plano ecuatorial que nos menciona, ¿sí? Esta alineación, porque en la profase tardía observábamos que ya se encontraban estos cromosomas en el centro, ¿sí? En el centro del núcleo, más sin embargo, estaban dispersos. Podemos encontrar uno por aquí, otro por acá, ¿sí? Se encontraban dispersos, no estaban organizados. En esta metafase ya vemos esa alineación, justamente que nos dice alineación de los cromosomas y la presencia de los microtúbulos. En la siguiente fase, la anafase, los cromosomas se rompen por el centrómero y las cromátidas se transforman en un cromosoma individual. Los microtúbulos polares y cinetocóricos son los responsables del movimiento de las cromátidas hacia polos opuestos, ¿no? Se alarga el uso por medio de los microtúbulos polares astrales y se separan los polos celulares. Entonces, bien, toda esta característica, cada una de estas características que conforman a esta fase de la anafase, nos permiten dar otro paso hacia esta división celular que está dentro de la mitosis, tomando en consideración siempre el objetivo final, ¿sí?
¿Qué es la mitosis? Justamente una división de las células que no solo van a corresponder, en este caso que decíamos que la mitosis estaría expuesta en la parte de la formación de órganos, de los tejidos, de los aparatos, de los sistemas, ¿sí? Nos permite, aparte de esta división celular, es tener pues este concepto de que una célula madre va a generar dos células hijas, ¿sí? Ese sería el objetivo final de esta división celular. Entonces vamos viendo que cada una de estas fases nos van a llevar ¿a qué? A formar nuevas células hijas que van a contener pues información genética que será igual a la célula madre. ¿Listo? Importante esta aclaración dentro de este proceso de la mitosis, en este caso de la anafase, ¿no? Entonces, miren, en esta anafase nos dice separación de las cromátidas hermanas, migración de los cromosomas simples hacia los polos. Entonces, observamos que los cromosomas se separan. Miren, aquí tenemos a los centrómeros, ¿sí? Existe esta separación de estas estructuras que se conocen como las cromátidas. Nuevamente está la presencia del uso mitótico y también la presencia de los microtúbulos que siguen teniendo esa misma funcionalidad de poder actuar como un imán, ¿sí? Poder jalar hacia los polos, en este caso, pues de estas estructuras que se conoce como las cromátidas que corresponden a los cromos. Vamos a la siguiente fase que corresponde a la telofase. Los microtúbulos polares se alargan, separando al máximo los dos polos de la célula, mientras que los cinetocóricos se acortan hasta desaparecer. De manera que las cromátidas llegan a los polos de la célula. Alrededor de cada grupo de cromátidas libres ya de microtúbulos comienzan a formarse de nuevo la lámina fibrosa y la doble membrana nuclear. Reaparece el nucleolo. Vimos que en la profase temprana, todas estas estructuras, tanto la membrana nuclear como el nucleolo, estaban en proceso de desaparecer. Pero como está habiendo esta nueva formación de estas células hijas, miren que corresponde a cada una de las células la presencia nuevamente de la membrana y del nucleolo. Los nuevos cromosomas inician el proceso de desenrollamiento. Los microtúbulos del uso se sueldan y forman un eje en el centro de la célula que se rompe a la vez que se inicia la citocinesis. Los microtúbulos se reorganizan y vuelve a aparecer el citoesqueleto. En esta telofase existe la recuperación de la membrana nuclear y el nucleolo y la desintegración del uso, en este caso del uso mitótico. ¿Por qué creen ustedes que va a desaparecer este uso mitótico? Por la sencilla razón de su funcionalidad. La funcionalidad que decíamos, que este uso mitótico actúa como ese imán que nos permitía separar, ¿sí? Separar en este caso a los cromosomas con sus estructuras que son las cromátidas. También nos permitía desplazar a los cromosomas hacia la parte central, al polo ecuatorial que se le conocía. Entonces, en esta fase de la telofase ya está existiendo la formación de estas dos células hijas, ¿sí? Entonces ya no va a existir esta funcionalidad de querer mover
a los cromosomas. Más bien queremos que ya se vayan formando estas células y es por ello que ya no existe esa fuerza de atracción. Por ello desaparece el uso mitótico. ¿Sí? Ya no necesitamos de esta funcionalidad del imán. Listo. Hasta aquí estarían todas las fases correspondientes a la mitosis. ¿Sí? Nosotros habíamos visto la clase anterior, este mapa conceptual, en donde poníamos a las 4 fases. Sin embargo, por la funcionalidad de la citocinesis, lo habíamos también involucrado dentro de la mitosis, pero se le conoce como un proceso aparte también, ¿sí? Justamente en el concepto. Es un proceso distinto al de la mitosis, aunque están sincronizados, ¿sí? Consiste en la fragmentación del citoplasma. ¿Por qué podemos decir que estaría distinto y a la vez iguales? Por la sencilla razón de que dentro de la mitosis, ¿qué ocurría en todas estas fases? Ocurre que se están separando algunas estructuras para la formación de estas nuevas células, ¿sí? Pero ¿a qué nivel estábamos estudiando? A nivel del núcleo, porque en el núcleo se encuentran el material genético, en este caso los cromosomas, ¿sí? Pero cuando hablamos de la citocinesis, en cambio, va a existir obviamente también esta separación, pero a nivel, en cambio, de otra estructura de la célula que corresponde al citoplasma. Recordando que una célula tiene un núcleo, tiene un citoplasma y tiene una membrana. Y estas son las 3 estructuras. Entonces, dependiendo de dónde se vaya dando el proceso de división, pues cambia el nombre. Si hablamos de una división a nivel del núcleo, mitosis. Si hablamos de una división a nivel del citoplasma, se conoce como la citocinesis. ¿Listo? Aquí nos dice, existe esa fragmentación del citoplasma que se reparte entre las 2 células hijas mediante una serie de procesos distintos según se trate de células, ya sean animales o ya sean vegetales. ¿Listo? Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Les voy a compartir en este momento el cuestionario, por favor, para que luego le suban al Google Classroom. Tenemos todavía un tiempito, unos 20 minutitos para que ustedes puedan trabajar dentro de la clase. Yo ya les creo la tarea para que le puedan subir al Google Classroom. Trabajemos, por favor, en este tiempo.